Bueno, vamos a hablar con un bicampeón de la Copa Libertadores de América, con Sergio Orteman, que ya está conectado desde Paraguay. ¿Cómo andás, Sergio? Un placer tenerte acá en el Espectador Deporte. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, nosotros muy bien. Bueno, hoy ya con otro rol, siendo entrenador, te convocamos para charlar un poquito de Olimpia y Peñarol. Vos jugaste en los dos, fuiste una gran figura en Olimpia en la Libertadores consagratoria del 2002, en aquella final contra el Sao Caetano. Hoy en día sos entrenador. ¿Cuánto hace que estás recibido? ¿No estás ejerciendo en este momento? ¿Estás sin laburo, estás sin trabajo? Lo último fue en Bolivia, ¿no? Sí, lo último fue en Bolivia y hace, no sé, 8 años por ahí. Arranqué en la tercera categoría acá y bueno, fui ascendiendo, escalando, fuimos ascendiendo con el equipo hasta que bueno, después nos tocó dirigir un par de equipos de primera. El año pasado un buen año en Bolivia, terminando tercero y clasificando Copa Internacional. Y bueno, y después volví a Paraguay, bueno, a la dulce espera, ¿no? Sabemos que es muy cambiante todo el fútbol acá con los entrenadores, son pocos tiempos, hay poca paciencia para los entrenadores, entonces uno no sabe cuándo le toca, pero bueno, tiene que tratar de elegir bien porque no hay magia en el fútbol, ¿no? Entonces a veces quieren contratar magos y contratan entrenadores, y los entrenadores tienen tiempo de trabajo, inevitablemente entre conocer el jugador, entre conocer el club y ver cómo sacar las mejores armas para poder obtener resultados. Los resultados se consiguen con tiempo, de suerte se consiguen 1 o 2 resultados, pero los que pelean, los que tienen proyectos interesantes, es tiempo de trabajo en realidad. Qué buena definición, Sergio. Es una buena frase. Esa es un buen título para después los recortes de redes. No. Se pretende contratar un mago y lo que se contrata es un entrenador, y es lógico, pero la paciencia, acá en el Uruguay ya cambiamos 8 equipos en la mitad no llegamos ni a la mitad de la temporada y ya cambiaron 8 cuadros, y hay alguno que cambió hasta 2 DT. Es como que me parece que hoy en día la paciencia se acortó a todo nivel con los DT en el mundo, y creo que en Sudamérica mucho más. No sé qué visión tenés vos de eso. Sí, en Sudamérica, a ver, está haciendo una carnicería de entrenadores. Y nunca es una carnicería de dirigentes en el fútbol. Siempre es una carnicería de entrenadores. Y nunca hay una ley, o no hay leyes. El jugador puede jugar en 2 equipos, ¿no? Por año. Acá, no sé en Uruguay, no tengo la ley en Uruguay. Acá pueden dirigir 7 equipos. En Bolivia pueden dirigir 7 equipos, 8 equipos. No sé en Uruguay cuántos equipos puede dirigir un entrenador. Acá No hay límite. No hay límite. El otro día, Entonces, el otro día Ariel Longo. A la semana. El otro día Ariel Longo, con el tema de los despidos de entrenadores tan rápido, decía que Uruguay debería adoptar el formato FIFA, que dice que un entrenador es expulsado o es echado, despedido, antes de que termine su contrato, le tienen que pagar un año, o sea, terminar de pagarle ese año mínimamente, pero que eso también le pone como límite al entrenador que no puede dirigir durante ese año. Sí. Como que está esa discusión. En Italia pasa exacto, como que esa discusión está muy en boga porque la FIFA tiene un parámetro y después las federaciones hacen lo que quieren. Vos te recibiste, tenés el título en Paraguay, no lo tenés homologado acá en Uruguay, ¿no, Sergio? ¿Es así? No, tengo el de Paraguay y el de Conmebol, el FIFA Pro. El FIFA Pro. No de Bien. FIFA, pero sí de Conmebol. Sí, pero volvemos a lo mismo. Acá no estamos hablando de lo económico. Le Por pagan supuesto. el sueldo al entrenador y ese club puede seguir contratando 7 entrenadores. Claro. En realidad lo que se corta es el trabajo para los jugadores de tener una misma idea o una misma metodología. Cada 3 meses un entrenador que le gusta más lo ofensivo, otro que le gusta más lo defensivo, otro que se avala mucho más en el grupo. Entonces, al final de cuentas, ese equipo no termina teniendo una idea clara, porque cada 3 meses, cada 4 partidos, un entrenador no es normal de que puedan salir adelante. Pero bueno, está pasando y bueno, habría que llegar a un punto medio, ¿no? De que si el entrenador no puede dirigir más de 3 equipos por año, que estaría bueno, como el jugador no puede jugar más de 2,
el club tampoco pueda contratar 15 entrenadores. Sergio, porque entonces ahí a que la elección tuya sea buena también, como la de los entrenadores sea buena a la hora de elegir jugadores, que el club estudie, que vea el pasado de ese entrenador, que tenga una charla formal con ese entrenador y que lo pueda contratar convencido de que más allá de los resultados, que es lo único que no podemos manejar en el fútbol, es el resultado final de ese partido, por más que lo busquemos, es lo único que no podemos manejar, pero sí manejar una metodología de trabajo, una idea de funcionamiento en el club, un trato con seres humanos, porque al final de cuentas somos seres humanos y dependemos de las emociones, de cómo puedan estar nuestros jugadores para que puedan rendir de la mejor manera. Sergio, después de todo lo que lograste con Olimpia como futbolista y tras recibir la licencia, el diplomado para ser entrenador, ¿tuviste en estos 8 años que dijiste alguna chance de trabajar desde algún rol en Olimpia? ¿Te lo han ofrecido? Dirigí la Copa Libertadores del 2021. Sí. ¿Y esa fue la experiencia con...? Esa fue la experiencia con Olimpia. Ahí terminamos, perdimos en cuarto de final con ese Flamengo, que era fatal. Tuvimos 6 meses, creo, nomás, en el club. Bien. ¿Y de ese plantel sobrevive alguno 4 años más tarde, de este que visita Peñarol hoy? Sí, estaba Gastón, creo que hacía 6 meses que había llegado, Olveira. Richard Ortiz, obviamente, el capitán sigue. Hugo Fernández y Darlis González, creo que son los únicos que siguen en el club. O sea, hubo un recambio muy grande, ¿no?, de todo lo que era ese plantel. Ahora, más allá del recambio, sigue el capitán y Darlis González es una de las figuras del equipo hoy. Sí, tanto con Gastón Olveira hoy en día son esa columna vertebral o los más representantes del equipo, más allá de los nombres de Prato y de Benedetto que han llegado en estos últimos meses, para la columna vertebral del club y la historia del club. Richard es el jugador más importante que tiene el club, porque ha salido de las inferiores y porque ha sabido salir campeón casi 10 veces, creo, en el club. Y obviamente Darlis tiene muchísimos años también en el club siendo campeón, y obviamente Gastón con menos tiempo, pero bueno, con un nivel en el arco muy bueno hace un par de años. Vos que conocés a Olimpia de adentro y además fuiste jugador y conocés el vestuario y conocés sobre todo la cabeza, cómo funciona la cabeza del hincha, del dirigente de Olimpia. ¿Cómo explicás la copa que ha hecho con los refuerzos que tenía? Bueno, creo que lo hablé la vez pasada con otro medio. Fue típico todo lo que pasó en el grupo Peñarol, Vélez y Olimpia. Los 3 campeones, 2 echaron técnico y los 3 arrancaron con un rendimiento muy, muy bajo. Esa es la realidad de los 3 equipos que venían siendo campeón cada uno en su liga. Les tocó arrancar muy mal a los 3. Creo que después fueron mejorando a poco. Vélez todavía complicado en Argentina, sí ha mejorado en la Copa. Peñarol ha ganado ese partido importante en Bolivia, estaba complicado, y Olimpia creo que es el único capaz que no ha podido meter un resultado en Copa que en un grupo tan parejo que lo deje ahí para pelear, pero esa lógica no sé cómo aplicaría. Los 3 campeones no han tenido la mejor Copa o el mejor rendimiento en lo que va a esta fase de grupo. Y pensando en lo de esta noche, ¿cómo lo ves? Porque la sensación desde acá es que Peñarol tiene una gran oportunidad y Olimpia el último tiro. Sí, Peñarol podría ratificar lo que hizo en Bolivia y ya dar un paso importante como para estar casi clasificado. Y Olimpia creo que es el último tiro como para, ya pensando más en Sudamericana, creo, por la tabla, que en pasar de ronda. Claro. De lo que es tan apretado, no sé cómo terminaría, cuál es la última ronda, la verdad no lo sigo bien, voy yendo partido a partido nomás. Pero seguramente el triunfo de Peñarol en la altura le dio que ya si llega a meter hoy de local, ya termina buscando lo que es la segunda fase de Copa Libertadores. Sergio, ¿qué recuerdo tenés de tu pasaje por Peñarol? Ahora en un rato vamos a hablar de las Libertadores que ganaste, de las 2. Pero recordame un poco el pasaje por Peñarol. ¿Qué te dejó en su momento? Claro. Llego en septiembre del 2009, creo.
Llego con Julio, que él me pide, y no lo llevo ni a saludar y ya estaba afuera. Un trimestre complicadísimo, campeón nacional, 10, 12 puntos arriba, perdimos 3-1 creo el clásico ese, los rendimientos no fueron acordes, el mío, bueno, fue pésimo creo ese 2009 también, a haber llegado creo en agosto, septiembre recién, por un tema de que no podía salir de gremio, complicado. Llega fin de año, hablo con Diego, me pregunta cómo estoy, qué quería hacer de mi vida, y le dije que no me quería ir de esta manera de Peñarol, y que bueno, yo estaba en sus planes, me ratificó que estaba en sus planes, y bueno, de ahí creo que el grupo mismo y los jugadores que se contrataron se unieron de una manera futbolística que los números lo dicen, muy buena, y a partir de ahí, bueno, fue un semestre creo que inigualable, ¿no? En la historia del fútbol uruguayo por la cantidad de puntos que se consiguieron, el rendimiento que tuvo el equipo, de la manera que jugaba, y bueno, ese mismo equipo después lleva a que Peñarol juegue una final de la Copa Libertadores al otro año, ¿no? Entonces, a ver, los mayores recuerdos, los más lindos. Fue la otra etapa, 2014, bueno, también fue un año largo, no pudimos lograr con ese plantel que teníamos y gran entrenador que teníamos que era Jorge, poder conseguir ese campeonato, que hubiera estado lindo también, pero bueno, los mayores recuerdos porque me encontré de vuelta con muchísimos amigos que dejé en esa primera etapa de Peñarol y bueno, los pude disfrutar de vuelta, que a veces es difícil disfrutar ese grupo de grandes amigos. Ese Peñarol hizo 43 de 45, ese torneo que vos marcás, y es récord a nivel de un semestre. ¿Ahí donde te sentías más cómodo? ¿De 8, de 5, de 10? ¿Cuál era esa posición que vos decís, acá doy lo mejor? Terminé jugando como un doble volante central, un poco más adelantado por características, pero tenía la libertad de Dios de moverme libre. El Cacha obviamente por característica era el que se posicionaba más defensivamente, y después obviamente arriba Urreta, Gastón, el Tony, Martinucho, el Pollo Olivera, no me quiero olvidar de nadie. Teníamos el Diego Tornado Alonso, un despliegue de jugadores muy buenos, que bueno, era fácil hacerle llegar la pelota porque ellos podían resolver de la mejor manera. Entonces yo tenía la libertad de Dios de poder jugar suelto en la mitad de la cancha y moverme viendo dónde podía estar en mejor espacio. ¿Y qué te acordás, Sergio, con Diego Aguirre del relacionamiento? ¿Cómo le entraba el jugador? ¿Cómo te hizo ser un jugador importante en aquella consagración del Campeonato Uruguayo 2009-2010, básicamente? Diego, a ver, es un entrenador muy tranquilo, de que trata de que el vestuario lo manejen los capitanes. Nosotros teníamos a Antonio y a Darío, son palabras mayores en Peñarol, y de cómo han manejado los grupos y todas las instancias, desde la salida de la habitación hasta el comedor, hasta cómo uno se tiene que comportar adentro del campo. Entonces, desde ese lado él lo hacía muy práctico, desligaba muchas cosas, tenía un gran grupo de trabajo, ellos de profesionales, como el profe Piñatari, que fue bueno, de los profesores, con el profesor Carlos de León, de lo mejorcito que he tenido en mi carrera futbolística. Me sorprendió muchísimo, para bien. Entonces, bueno, creo que hacían un buen grupo de trabajo entre ellos, y al final de cuentas, para que tener buenos entrenadores tenés que tener buenos jugadores, y nosotros teníamos buenos jugadores. Sí entendíamos la idea, pero conjugamos buenos jugadores en todas las posiciones, entonces le ayuda mucho más al entrenador a poder resolver lo que tiene en la mente cuando tenés jugadores inteligentes y buenos para jugar al fútbol. Es verdad lo que decís de que es más fácil resolver con un buen equipo, pero eso que marcabas de la tranquilidad de Aguirre es algo que ha marcado Goncalves, que han marcado varios que estuvieron en su entorno. ¿Qué ventajas sentís que le da a un entrenador manejar ese equilibrio o esa tranquilidad, sobre todo en momentos críticos, como el que vivió Peñarol hace no mucho? A ver, cuando el entrenador tiene la espalda que tiene Diego en ese club, puede dar esa tranquilidad,
en el sentido de que el hincha lo va a escuchar, de que el dirigente lo va a escuchar y no van a salir a tirar más leña al fuego en el mal momento. A veces cuando más allá de un entrenador tenga experiencia, pero no tenga la espalda en ese mismo club, o sea, los jugadores que tienen experiencia y espalda en los clubes, se les mira de diferente manera, tanto los dirigentes como el hincha. Entonces da un poco de tranquilidad en los momentos de que capaz los resultados no llegan y la euforia del insulto está ahí a ese segundo y no del apoyo. Entonces, él puede plasmar eso para afuera de Peñarol, para todo lo que rodea a Peñarol, y ahí darle esa tranquilidad al equipo de que pueda jugar, de que pueda hacer lo que sabe, porque siempre tiene buenos jugadores Peñarol, y creo que a partir de eso, bueno, no es casualidad, Peñarol consigue un triunfo, no sé si histórico, pero un gran triunfo 3-0 en Bolivia, que bueno, para cómo había empezado, lo termina dejando como estábamos hablando anteriormente, ¿no? Ya a un paso de estar en octavos de final, obviamente, tiene que ya hacerlo de local lo que hizo de visitante. Para los que nunca tuvimos ese privilegio, ¿cómo describirías un día como hoy para un jugador, antes de un partido de Copa, jugar una Libertadores, todo lo que implica en nervio, en ansiedad, en la hinchada, en ir avanzando, como te pasó a vos hasta ser campeón? ¿Cómo transmitirías esa vivencia? A ver, la divido en dos. Con 23 años no tenés ni idea de lo que pasa en el mundo. Menos en ese 2002. No tenías ni idea. No dimensionabas lo que uno hoy dimensiona con 46 años. En la segunda con Boca, ya 2007, con 28 años, después las que me tocó jugar de más grande en Olimpia, en Peñarol, ya esos nervios de la panza aparecen, porque ya yo creo que lo que le cambia, o por lo menos lo que me cambió mucho a mí, el ser papá te termina dando otras emociones, otras sensaciones, otras responsabilidades en la vida que cuando sos joven no tenés, que sos más imprudente, que sos más agresivo desde lo verbal o desde las acciones que uno tiene, y más inconsciente también de lo que uno está jugando o donde uno está. La experiencia te va dando muchas cosas de saberlo jugar mejor, pero a su vez también la experiencia te va dando que te cagás un poco más que cuando sos joven. Ahí yo creo que se pasa más nervio cuando uno es grande, pues la responsabilidad es mucho más grande que cuando uno es joven y tiene esa inconsciencia y quiere solo jugar al fútbol y no, ya que se banquen los grandes, esas situaciones se la bancan los grandes. En un momento a mí no me tocaba bancármela y en otro momento sí me tocaba ser responsable de todo lo que pasaba en un vestuario y de que, bueno, de apoyar a la gente joven y la responsabilidad de tener 30 años y che, no le puedo fallar a mis hijos. Entonces, yo creo que eso cambia, pero sí es lindo desde el lado de jugarlo, de llegar. Bueno, hoy creo que no pueden jugar con público y eso es lo peor que nos puede pasar a los jugadores. O a mí me tocó hacer Olimpia del 2021 post pandemia, sin gente, con 2000 personas y es un torneo que sin gente no se podría jugar. Es un torneo que para jugar a estadio lleno, local y visitante, con todos los recaudos que se tiene que haber, obviamente, para que salga un lindo espectáculo, pero ese torneo con local y visitante es espectacular y no hay con qué darle. Creo que la gente lo disfruta, el hincha que lo ve por la televisión también lo disfruta muchísimo. Sergio, Olimpia viene sin Derlis González, sin Richard Ortiz, que vos apuntabas a la categoría de jugadores que son y la experiencia que tienen. Ambos están suspendidos. El equipo, salvo Olveira, Robert Rojas, Lisandro López y Darío Benedetto, parece ser un equipo joven, sí con experiencia en la primera división de Paraguay. ¿Vos ves a Olimpia hoy en un plan de ser protagonista, de salir a atacar a Peñarol desde el arranque? No le queda otra, está claro en el resultado, pero ¿lo ves así? A ver, ha plantado una línea de 3 en estos últimos partidos el entrenador que ha llegado hace 3 semanas, 4 semanas, no hace mucho tiempo que está y que ha tenido muchísimos partidos. En realidad creo que no ha tenido muchísimas semanas largas para trabajar. La necesidad de ir a buscarlo a nivel de puntos obliga a que pueda ser un equipo más protagonista de lo que se va a esperar, pero no ha podido, creo que, tener el funcionamiento que ha querido el entrenador. Obviamente
el fin de semana el equipo perdió, no perdió de la manera capaz que hubiera querido el entrenador o de la forma, más allá que perder uno no quiere nunca, pero bueno, hay formas diferentes de perder obviamente. No le ha tocado un buen rendimiento, ha implementado un sistema que ha costado a los jugadores y que bueno, que lo están tratando de mejorar partido a partido, pero no creo que termine siendo un equipo que esté allá arriba buscando a Peñarol. Sí, obviamente que tiene la necesidad de ganar y que bueno, va a jugar un poco con la especulación de cómo sale Peñarol y que sabiendo que Peñarol también va a salir a atacar, entonces capaz también le quedan los espacios que busca el entrenador. ¿Qué es ser campeón de América, campeón de la Copa Libertadores, con la importancia del torneo en nuestro continente para el jugador de fútbol, para la raza del futbolista? Vos lo conseguís 2 veces, ya decías que se lo valoraste distinto la de Olimpia que la de Boca, pero si lo tenés que definir, ¿qué pergamino te da ser campeón de la Libertadores? A ver, a alguien que nunca pisó la selección, lo más grande. Capaz el jugador que le tocó jugar por Uruguay y jugar una eliminatoria, una Copa América o ganar una Copa América, obviamente que debe haber sido lo mejor. Para mí jugar una Copa Libertadores y estar ahí en ese recuerdo de 2 clubes hermosos y tan grandes como Olimpia y Boca, es lo mejor que me puede pasar en el fútbol a nivel de títulos importantes, ¿no? De lo que conlleva para Sudamérica ganar ese título que bueno, es una obsesión, como dice la canción, ¿no? Abrazo grande, Sergio, gracias por atendernos en esta mañana, en esta previa de un gran partido, de mucho linaje, de mucha historia, como sin duda es un Peñarol Olimpia. Un abrazo y gracias. Un abrazo muy grande a ustedes y a las órdenes. Muchísimas gracias. Sergio Orteman desde Paraguay, desde Asunción, un ex jugador de Olimpia y también de Peñarol, con una clara marca y un claro sello en su carrera, que es ser campeón de aquella Libertadores del 2002, que aparte lo consagró como el mejor jugador del torneo. Sí.